Bien, les había mencionado de que para calcular el impulso lineal puedo utilizar esta fórmula. Impulso lineal es una magnitud vectorial, ¿sí? El impulso lineal se representa con la letra I mayúscula y como el impulso lineal es una magnitud vectorial, por esa razón coloco una flechita arriba. ¿Y eso es igual a qué? A la fuerza aplicada sobre el cuerpo, como en este caso sobre la caja o sobre el bloque, multiplicado por la variación de tiempo. ¿Cuánto tiempo se tardó esa caja, sí, para moverse desde este punto hasta este punto? ¿Ya? Esa es una fórmula que me sirve a mí para calcular el impulso lineal. Pero también existe otra fórmula. Habíamos llegado hasta por aquí, ¿sí? Que la fuerza multiplicado por el tiempo es igual a la masa por la variación de velocidad. Pero cuando nosotros hablamos de variación, y esa variación se representa con ese triangulito de velocidad, miren, la variación de la velocidad. Cuando nosotros hablábamos de variación, estábamos hablando de qué operación matemática. De una resta. De una resta. Aquí dice, una resta entre la posición final, que vendría a ser esta posición final, menos la posición inicial. ¿Sí? Una resta entre la posición final menos la posición inicial. Pero aquí, ¿de qué magnitud estamos hablando? De la velocidad. Velocidad. Entonces aquí la resta sería de las velocidades. ¿De qué velocidades? De la velocidad final menos la velocidad Exactamente, inicial. de la velocidad final menos la velocidad inicial. Sí, cuando vean este simbolito significa resta. Aquí estamos hablando de una resta de velocidades. Cuando hablamos de resta, estamos hablando de una resta final menos una resta inicial. En este caso sería velocidad final menos velocidad inicial. ¿Qué pasaría si yo les digo variación de posición R? ¿Cómo quedaría representado esto? Posición. La R significa posición. ¿Cómo quedaría representado esto en cambio? Posición final menos exactamente, posición final menos posición inicial, que se representa como R sub 0. Sí, no se olviden, cuando ustedes vean este simbolito de variación, significa resta. Final menos inicial, dependiendo de la magnitud de la que estemos hablando. Sí, dependiendo de la magnitud que estemos hablando. ¿Ya? Entonces, ejemplo, de una vez vamos a esto. ¿Qué pasa si yo les digo variación de cantidad de movimiento lineal? Variación, la P, ¿no? Variación de cantidad de movimiento lineal. ¿Cómo me quedaría representado esto? Variación de... ¿Cómo? Otra vez variación. Variación, esto es cantidad de movimiento lineal o movimiento lineal. De tiempo... ¿Cómo? ¿Dónde está el tiempo aquí? Variación de movimiento lineal. ¿Cómo quedaría representado esto? Movimiento lineal final. Exactamente, movimiento lineal final menos movimiento lineal inicial. Exactamente, movimiento lineal inicial. Mire, variación de movimiento. Esta P significa movimiento lineal o momento lineal. Sería momento lineal final menos momento lineal, movimiento lineal inicial. ¿Está claro? Ya, entonces, mire, nosotros nos quedamos aquí. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que la variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Y esto que está aquí, lo voy a reemplazar acá. ¿Sí? Entonces me quedaría esto. Masa multiplicado por, abro entre paréntesis, porque aquí hay dos términos. Velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Esto que está descrito aquí es igual a esto que está descrito acá, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es lo mismo. No se olviden que esto estoy sustituyendo, nomás reemplacé. No se olviden que esto de aquí era delta V o variación de velocidad. Miren. Masa por delta V. ¿Sí? Pero yo reemplacé, sustituí. Esto de aquí lo sustituí acá o lo reemplacé. ¿Sí? Y me queda esto. Miren, esto es lo que me queda. Ahora, miren, aquí había colocado esta fórmula, que el impulso lineal se obtiene al multiplicar fuerza, el vector fuerza por el delta T. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora, fíjense lo que me queda aquí. Ah, bueno, antes de que se me pase. A mí me quedó esto. Masa multiplicado por velocidad final menos velocidad inicial. Aquí nos quedamos. Casi se me pasa. ¿Qué tengo que hacer ahora aquí? Tengo que multiplicar la masa por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Entonces multiplicamos la masa primero por la velocidad final. ¿Y qué me queda? Masa por velocidad final.
¿Sí o no? ¿Sí? Luego multiplico la masa por el otro término que está acá, pero aquí ahí debo aplicar también ley de signos, ¿no? La masa tiene signo positivo, no está ahí el signo más, pero cuando no vean nada se sobreentiende que hay un más. Es positivo, la masa es positiva. ¿Y la velocidad inicial qué signo tiene? Negativo. Más por menos, Menos. menos. Y me queda aquí, miren, el signo negativo, miren, menos. Y cuando multiplico masa por velocidad inicial, ¿qué me da como resultado? Masa por velocidad inicial. Ahora miren lo que me queda. Fuerza multiplicado por delta T es igual a la masa multiplicada por la velocidad final menos la masa multiplicada por la velocidad inicial. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora sí, miren. Vamos a utilizar la fórmula que vimos hace un momento para calcular el momento lineal. Para calcular el momento lineal, ¿qué tengo que multiplicar? P. La fórmula que vimos hace un momento. No, fuerza, no. ¿Cuál es la fórmula que debemos utilizar? Movimiento lineal final y movimiento No, lineal. no. ¿Cuál es la fórmula? Aquí no dice delta P. Aquí solo dice P. ¿Cuál es la fórmula que me sirve a mí para calcular el momento lineal? ¿Qué valores se tienen que Igual a multiplicar? masa por velocidad. Exactamente, masa por velocidad. ¿Sí? Esta es la fórmula que vimos hace un momento para calcular la cantidad de movimiento lineal. Entonces, fíjense bien lo que tengo acá. Aquí tengo masa por velocidad final. Cuando yo multiplique masa por velocidad final, ¿qué voy a obtener como resultado? El movimiento inicial. Hay movimiento lineal. Sí, movimiento lineal, ¿pero qué? Miren, aquí estoy multiplicando masa por velocidad final. Entonces, ¿qué voy a obtener? Cantidad de movimiento lineal. Movimiento final. Exactamente, cantidad de movimiento lineal final. Ahora, cuando yo multiplique masa por velocidad inicial, ¿qué voy a obtener como resultado? Movimiento lineal inicial. Exactamente, movimiento lineal inicial. ¿Sí? Entonces me queda esto, miren, esto es lo que me queda. Fuerza, estoy copiando esto de acá, ¿no? Fuerza multiplicado por el delta T es igual a ¿qué? A cantidad o movimiento lineal final, que es un vector, menos movimiento lineal inicial. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Eso es lo que obtengo acá, ¿verdad? Ya, les había dicho al inicio que para calcular el impulso lineal tengo que multiplicar fuerza por la variación del tiempo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Fuerza. Fuerza por variación del tiempo. ¿Y eso es igual a qué? Según esta fórmula, A impulso. al impulso, exactamente. ¿Y eso dice que es igual a qué? Al movimiento lineal final menos movimiento lineal inicial. Como aquí tengo una resta, esta resta la puedo expresar como una variación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, listo. ¿Variación de qué? De P, de cantidad de movimiento lineal. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, miren, esto de aquí es lo mismo que está acá. Y miren, ya tengo otra fórmula. ¿Sí? Para calcular el impulso. ¿Puedo utilizar esta fórmula para calcular el impulso o esta fórmula de acá también para calcular el impulso? ¿Sí? ¿Está claro? No se olviden que esto de aquí sería impulso es igual a ¿qué? A movimiento lineal final menos movimiento lineal inicial. ¿Sí? Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿Está claro? Sí. Listo. Y eso sería todo. Casi me faltan las unidades. ¿En qué unidades nosotros vamos a medir el impulso lineal? El impulso lineal es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. ¿Sí? Si la fuerza está representada en el eje X hacia la derecha, ¿qué significa? Que el impulso lineal también tiene que estar A la derecha. a la derecha. Y en el eje X, sí. El impulso lineal tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. ¿Sí? Si la fuerza está hacia la izquierda, si mi vector fuerza está hacia la izquierda, el impulso lineal, ¿hacia dónde estará? Izquierda. También en el eje X hacia la izquierda. Sí, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Ya, entonces miren. La fuerza, ¿en qué unidades nosotros medimos la fuerza en el sistema internacional? ¿En qué unidades nosotros medimos fuerza? En newtons por segundo. No, a ver. Solo La newtons. fuerza, ¿en qué unidades medimos fuerza? Solo newtons. Solo en newtons. ¿Y en qué unidades nosotros medimos tiempo? Segundos. Entonces, el impulso lineal, ¿en qué unidades se van a medir? Newtons por segundo. Exactamente, en newtons por segundo. Pero miren, ustedes recordarán que los newtons
se obtienen cuando multiplicamos dos unidades, kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Segundo al cuadrado. Cuando yo multiplico kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, obtengo estas unidades llamadas newtons. Entonces, esto de aquí lo puedo reemplazar acá. Entonces, yo puedo decir que el impulso lineal se obtiene cuando multiplicamos kilogramos multiplicados por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Todo esto de aquí son los newtons. Y todo esto está multiplicado ¿por qué? Por un, por un, no, pues, Por los por segundos. un segundo, por este segundo que está aquí. Sí, mire, newtons es todo esto que está aquí. Y ese newton está multiplicado por segundo, entonces todo eso tiene que estar multiplicado por segundo. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Yo puedo simplificar. Aquí se sobreentiende que hay 2 segundos, ¿verdad? Segundo al cuadrado Sí. es como si tuviera segundo por segundo, ¿sí o no? Sí, Entonces, este segundo se puede simplificar con un segundo de abajo. Este segundo se simplifica con un segundo de acá abajo y abajo solamente me va a quedar, ¿qué? Un Solo un segundo. un segundo. segundo. Entonces, el impulso lineal se mide ¿en qué? En kilogramos por, Metros sobre segundo. exactamente, metros sobre segundos. Y estas unidades son las mismas unidades que me sirven a mí para calcular ¿qué? Los joules. Estas unidades me servían a mí para calcular ¿qué? Lo que vimos hace un momento, el otro concepto. ¿Cuál era el otro concepto? Momento lineal. Momento lineal. Sí, el momento lineal que se representa con la letra P también se mide en kilogramos por metro sobre segundos. Mire, tanto la cantidad de movimiento lineal como el impulso lineal se miden en las mismas unidades. ¿Sí? Pero en algunos libros, sí, en algunos libros van a encontrar que el impulso lineal lo expresan como newtons por segundo. ¿Sí? No importa. Si ustedes, por ejemplo, me colocan el resultado, impulso lineal es 30 newtons por segundo. Está bien. O si no, por ahí otra persona me dice, el impulso lineal es 30 kilogramos por metro sobre segundo. También está bien. Sí, lo pueden expresar de estas dos maneras, 30 newtons por segundo o 30 kilogramos por metro sobre segundo. La respuesta está bien en las unidades como estén expresando. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, listo. Y hasta ahí quedaría la teoría. ¿Sí? Esta sería la teoría. Ahora, de una vez les voy a explicar un ejercicio. ¿Sí? Vamos a aplicar nosotros la teoría en la resolución de un problema. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a compartir el problema. Miren, yo aquí tengo un problema. Miren lo que me dice este problema. Miren, hay problemas sumamente complicados, ¿no? Miren, los conceptos son muy básicos. Lo que vimos ahorita es muy básico. Pero hay problemas demasiado complicados realmente para poder resolver estos ejercicios. Yo en este ejercicio, este ejercicio es muy básico, demasiado básico. En los ejercicios que están en la ficha, que hay dos. En la ficha hay dos ejercicios. El primer ejercicio de la ficha es un poquito complicado, porque ahí vamos a utilizar fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y también vamos a aplicar las fórmulas que vimos en esta clase. Entonces ahí miren, nos vamos complicando un poco más. Este ejercicio es muy sencillo. Vamos a leer lo que dice el enunciado, ¿ya? Dice, determinar la velocidad que adquiere el bloque en reposo. Mire, este bloque al inicio estaba en reposo. Si estaba en reposo, eso significa que la velocidad inicial aquí es igual a ¿cuánto? Cero. Cero. Dice, la velocidad que adquiere el bloque en reposo. Este bloque estaba en reposo. Dice que determine la velocidad del bloque, la velocidad que adquirió el bloque que estaba en reposo de una masa de 5 kilogramos. La masa de este bloque es de 5 kilogramos. Ya a esta masa o este bloque se le aplicó una fuerza. Miren, se le aplicó una fuerza en esta dirección y en este sentido. Sí, en el eje X está la fuerza y está hacia la derecha. Sí, se le aplicó una fuerza en el eje X a la derecha. Eso significa que si se le aplicó una fuerza hacia la derecha, ¿para dónde se va a mover el bloque? Hacia la izquierda. ¿Cómo? Pues, A si la yo le aplico una fuerza hacia la derecha al bloque, ¿para dónde se va a mover el bloque? Me confundí. A la derecha. A la A la derecha. derecha, pues es obvio, ¿no es cierto? Hacia la derecha. Ya se le aplicó una fuerza, ahora el bloque está ubicado acá en esta posición. Esta es la posición final. ¿Sí? Esta es la posición inicial y esta es la posición final. ¿Ya? Y la fuerza que les aplicó a este bloque dice que es de ¿cuántos newtons? 20. De 20 newtons. Dice que el tiempo que transcurrió desde esta posición inicial hasta esta posición final fue de ¿cuántos segundos? 0.1. Ya, 0.1 entonces segundos. ese tiempo lo vamos a representar como delta T.
¿sí? El intervalo del tiempo fue de 0,1 segundos. El tiempo que tardó el bloque para moverse desde esta posición inicial a esta posición final fue de 0,1 segundos y ese tiempo represento como delta T, ¿ya? El ejercicio me dice que determine la velocidad que adquirió. Entonces me está pidiendo que calcule la velocidad que tiene el bloque acá en la posición final. ¿Qué velocidad tendrá el bloque justo aquí en la posición final? Eso es lo que me está pidiendo que calcule el ejercicio. En esta clase pudimos determinar 3 fórmulas. La primera fórmula era esta. P es igual a ¿qué? A masa por velocidad, ¿sí o no? Por velocidad. Sí, esa es la primera fórmula que vimos en la teoría, ¿verdad? Ujú. P, que es la cantidad de movimiento lineal o movimiento lineal. ¿Cuál es la otra fórmula que vimos? La otra fórmula que vimos fue la fórmula para calcular el impulso lineal, que también es un vector. Y para calcular el impulso lineal, ¿qué debo multiplicar? Fuerza por delta. T. Por delta Delta T, tiempo. ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, la tercera fórmula que vimos fue también una fórmula que me sirve también para calcular el impulso lineal. ¿El impulso lineal es igual a qué? ¿A qué era igual el impulso lineal? ¿Cuál es la última fórmula? La que masa. demostramos. La que demostramos, ¿cuál es? A masa por... No, masa, no. Había una variación de ¿qué? Variación de... Exactamente. Variación Ese de... triangulito A ver, con la B. con la B. Con la B. Esa Sí, dijo. el triangulito, pero con la B me está diciendo. ¿Así era la fórmula? Sí, así le puso. No, Con la el P, triangulito profe. esa memoria, por por el favor. tiempo. Ustedes dedíquense a leer bastantes libros, sí, dedíquense a leer El Comercio, libros, revistas, ¿saben por qué? Porque la lectura les ayuda ¿para qué? Para fortalecer ¿qué? El cerebro. No, memoria. La memoria. exactamente, la lectura les ayuda para fortalecer su memoria. Sí, si yo les digo ahorita que la fórmula que me permite a mí calcular el impulso es fuerza por tiempo, yo borro esto ahorita. Voy a hacer que pasen 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos. Listo. ¿Qué fórmula me sirve a mí para calcular la cantidad de movimiento lineal? ¿Cuál era la fórmula? Masa Masa por velocidad. Ya, qué bueno. Perfecto, no se me olvida. ¿Ya? Entonces, punto, miren. Lisa, punto. No hay puntos aquí. Listo, entonces, miren. La tercera fórmula que yo utilizo para calcular el impulso lineal es variación de P. Y P es de esto, ¿no? Esto de aquí. ¿Sí? Movimiento lineal. ¿Sí? Pero en lugar de colocar delta P, también pudiese colocar ¿qué? En lugar de colocar delta P, ¿qué pudiese colocar aquí? Delta P, variación de P. ¿A qué es igual la variación de P? Esto ya les dije. Hace un momento puse variación de P. Movimiento Momento lineal. final. Final. ¿Qué más? Menos. Menos. Menos movimiento final. Momento Movimiento lineal final. Otra vez, final. lineal inicial. Inicial, ¿no es cierto? Inicial. Esto que está aquí es delta P. ¿Sí? No se olviden, P es momento lineal. Entonces, este delta P es una resta, una diferencia, desde un punto final menos un punto inicial. Pero como estamos hablando de P, sería momento lineal final menos momento lineal inicial. Y eso lo puedo colocar yo acá. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, Lisa. Entonces, miren, estas son las 3 fórmulas que hemos visto en esta clase. Aquí me están pidiendo que calcule la velocidad que tiene el bloque en el punto final, ¿no es cierto? La velocidad final. Entonces, miren, aquí qué datos tengo muy explícitos aquí. La fuerza, miren. ¿Qué otro dato me da muy explícito aquí? La masa. ¿Qué otro dato se ve a simple vista aquí? El tiempo, el delta T, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Lisa. Sí, entonces, miren, solamente con estos 2 datos, la fuerza y el tiempo, ¿qué puedo calcular? ¿Qué puedo calcular con esto? impulso. Exactamente, El esto de aquí, el impulso lineal. Entonces yo puedo decir que esto es igual a ¿qué? A la fuerza, que en este caso son 20 newtons, multiplicado por el tiempo, el delta T, que es ¿cuántos segundos? 0,1. 0,1 segundos. ¿Y esto es igual a qué?
multiplicamos, usamos la calculadora. ¿Sí ven la calculadora? Sí. 20 por 0.1 y eso es igual a ¿cuánto? A 2. ¿A 2 qué? ¿En qué unidades se mide el impulso lineal? Segundos. ¿En qué unidades se mide el En impulso? newtons por segundo. ¿Newtons por segundo? ¿O en lugar de colocar newtons por segundo, qué puedo colocar? Las mismas Kilogramos unidades. por masa al segundo. No, kilogramos por masa, no, no son masa. Kilogramos por Segundo. segundos, no, por Por velocidad. metro sobre segundo. Metros sobre segundo, sí. Este valor del impulso lineal se puede medir en kilogramos metros sobre segundos o en newtons por segundo. Sí, el resultado lo pueden dejar así o lo pueden dejar como 2 newtons por segundo. ¿Sí? Estas unidades de aquí corresponden a las mismas que están acá, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo lo voy a dejar así, 2 kilogramos metros sobre segundos. Listo, miren, ya calculamos el impulso, ¿no? ¿Sí? El impulso. Ahora, no se olviden, en lo que me están pidiendo que calculen no es el impulso, lo que me están pidiendo que calcule es la velocidad final. Esto de aquí es lo que me están pidiendo que calcule. Entonces, ahora vamos a hacer uso de la tercera fórmula. Miren, ya nosotros ya calculamos el impulso. ¿El impulso ha sido igual a cuánto? 2 kilogramos por metro sobre segundo. 2 kilogramos por metro sobre segundo. Y eso dice que es igual a ¿qué? Al momento lineal final menos el momento lineal Inicial. inicial. Pero para calcular esto, ¿qué fórmula debo utilizar yo para calcular P? Masa Por velocidad. masa por Exactamente, velocidad. exactamente. Masa por velocidad. Pero aquí como estamos hablando del momento lineal final, ¿qué velocidad corresponde esto? Velocidad. Final. Exactamente, miren, estamos hablando del momento lineal final. Entonces, esta velocidad tiene que ser velocidad final. Entonces, aquí sería momento lineal final es igual a masa por velocidad final menos, acá en cambio estamos hablando del movimiento lineal inicial. Entonces, aquí para obtener este resultado que tengo que multiplicar también la masa, pero ahora, ¿por qué velocidad? Velocidad inicial. Exactamente, por la velocidad inicial, pero en el ejercicio me dice que la velocidad inicial es igual a ¿cuánto? 0. 0. A 0. Si esto vale 0, 0 multiplicado por la masa, ¿qué será igual? A 0. A 0. Entonces, todo esto de aquí lo puedo anular. ¿Sí? Todo esto de aquí vale 0. Entonces, solamente me queda que 2 kilogramos multiplicados por metro sobre segundo es igual a la masa por la velocidad final. ¿Qué era lo que me pide? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio que calcule? La velocidad final. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí con esta ecuación? ¿Qué tengo que hacer? Despejar. Despejar la B. Entonces, ¿qué está haciendo la masa con la velocidad final? Multiplicando. Entonces, esta masa va a pasar al otro lado ¿a qué? A dividir. A dividir. Entonces, me va a quedar 2. Vamos a colocar las unidades. Kilogramos por metro sobre segundos. Todo esto está dividido para la masa. ¿Y cuál es el valor de la masa? Gramo. 20. Como que ahí está el dato, la masa, ahí dicen. 5 kilogramos. 5 kilogramos. Gramo. 5 kilogramos. Y eso dice que es igual a ¿qué? A la velocidad. a A la velocidad final. Entonces, miren, kilogramos con kilogramos, ¿qué pasa? Se simplifica. Se simplifica. Sí. Entonces yo puedo decir, me voy acá, no me voy a ir acá. Entonces yo puedo decir de que la velocidad, que es un vector también, es igual a ¿qué? A 2 dividido para 5. 2 dividido para 5 ha sido igual a ¿cuánto? 0.4. 0.4, 0,4. Ya. Este bloque, ¿en qué eje se está moviendo el bloque? X. En el eje X. En el X. Ya. ¿Y el vector unitario en el eje X cuál es? La I. Y Exactamente la I. ¿Y en qué unidades? Miren, kilogramos con kilogramos se simplificaron. ¿En qué unidades me va a dar la respuesta? Metros sobre sobre segundo. segundo. Metros sobre segundos. Entonces, la velocidad que va a tener este bloque aquí en este punto ha sido igual a ¿cuánto? A 0,4 I metros sobre segundos. Listo, miren, ya está resuelto el ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro cómo resolvimos el ejercicio? ¿Sí? Entonces, miren, para poder resolver este ejercicio, tuvimos que hacer uso de estas 3 fórmulas que están aquí. ¿Sí?
Y para hacer uso de esas fórmulas necesito los datos que me proporciona el ejercicio. ¿Sí? Ustedes tienen que saber qué datos tienen para aplicar las fórmulas. ¿Sí? Y también tienen que saber qué es lo que les está pidiendo el ejercicio que calculen. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Sí. Listo. Voy a dejar por finalizada la clase